Bien, ¿qué tal, joven? ¿Qué tal, estudiantes del cuarto año? Muy buenas tardes, pues es una alegría nuevamente de presentarles un nuevo video a ustedes. En este caso, seguimos nosotros hablando de la célula. Continuamos con la parte de citología, pero en esta oportunidad hablaremos nosotros del metabolismo celular y la respiración celular. Bien, pero vamos a presentar primeramente nuestro propósito. El propósito del día de hoy es que nosotros identifiquemos el tipo de respiración y la forma de metabolización que se realiza dentro de cada una de las células que forman a nuestro organismo. Muy bien, por lo tanto, vamos a presentar nuestro contenido de esta sesión. Esta sesión 6, el título es El metabolismo y la respiración celular. Creo que estén muy atentos y luego en el momento de retroalimentación el próximo domingo pues estaremos conversando y solucionando algunas dificultades que ustedes pueden encontrar dentro de esta explicación. Empezamos nosotros por metabolismo celular. ¿Qué significa metabolismo? Metabolismo. Significa la transformación, el proceso de formación, de cambio que existe de los diversos nutrientes dentro del organismo. Y si yo hablo dentro del organismo, pues me refiero específicamente a cada una de las células que forman parte de nuestro organismo. Porque hemos mencionado de que la célula tiene tres partes: membrana celular, citoplasma y núcleo. Dentro del citoplasma y específicamente dentro del núcleo, es aquel que sucede el almacenamiento de todo tipo de nutrientes, ya que ellos dan como origen a la presencia del ADN, la presencia de una herencia genética, ¿no es cierto? Por eso, vemos por acá que me menciona, la palabra metabolismo viene de la voz griega metabol, que quiere decir cambio, ajá, ahí está, que quiere decir cambio o transformación. Nosotros continuamente en nuestros alimentos recibimos nutrientes diversos y en la respiración recibimos oxígeno. Tanto nutrientes y oxígeno son conducidos hacia las diferentes células de nuestro organismo. ¿Por qué? ¿O por medio de qué? Por medio de la sangre. Entonces, dentro de cada célula, pues, se almacena esta cantidad de nutrientes u oxígeno para recibir o realizarse una transformación determinada y poder regalar o compartir a todo el organismo o a toda en sí la célula ese nutriente necesario. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos de un metabolismo, podemos diferenciar dos tipos de metabolismo: el llamado el anabolismo y el catabolismo. Vamos a definirlos a cada uno de ellos. En el caso del anabolismo, voy a considerar de que esto podría yo encontrarlo específicamente en el proceso de fotosíntesis. ¿Quiénes lo realizan el proceso de fotosíntesis? Lo realizan las plantas. ¿En qué momento lo realizan? En el momento que se une la savia bruta, quiere decir las sales minerales, agua, el oxígeno y la luz del sol, ¿no es cierto? Ahí existe un proceso de transformación de esa savia bruta en savia elaborada. ¿Para qué? Para producir nutrientes y para realizar la transformación gaseosa, es decir, recibir el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, por eso me dice el anabolismo, llamado también biosíntesis, es una de las dos partes del metabolismo encargada de la síntesis o bioformación de moléculas orgánicas más o llamadas, o llamadas también biomoléculas, si ustedes solo saben cuáles son las biomoléculas, ¿no es cierto? Las enzimas, las proteínas, las vitaminas, los ácidos nucleicos, los azúcares, o llamados glúcidos también, las enzimas, ¿no es cierto? Por eso nos dice acá biomoléculas más complejas a partir de otras más sencillas o de los nutrientes.
con requerimiento de energía, el cual es considerado como contrario del catabolismo. El anabolismo es el responsable de, miren ahí, qué lindo, la formación de los componentes celulares y tejidos corporales y por lo tanto el crecimiento. Gracias a este proceso del metabolismo llamado anafase, pues existe voy a considerarlo, la regeneración de algunas capas celulares que existen dentro de nuestro organismo. Supongamos nosotros de que estemos haciendo hervir agua y esa agua se cae en la mano. ¿Qué sucede con la piel? Sale ampollos y luego se pega, ¿no es cierto? Sale toda la piel. Muy bien. Pero en un tiempo determinado, pues empieza a regenerarse. Empieza a regenerarse. Quiere decir de que este proceso de metabolismo, llamado anabolismo, está tratando de recoger sustancias nutritivas. ¿Para qué? Para poder regalar a la parte afectada o a la parte que lo necesita. Y de ahí empezar a apoyar en el crecimiento o reforzamiento de nuevos tejidos. Muy bien. Y luego también nos dice, es responsable también del almacenamiento de energía mediante los enlaces químicos en moléculas orgánicas. Por tal motivo, ustedes lo saben cuáles son los enlaces químicos. Mencionamos eso. Los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, los enlaces peptídicos, los enlaces fosfolípidos. ¿Mm? Eso lo mencionamos cuando hablamos de moléculas o biomoléculas complejas o moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Por tal motivo, el anabolismo es una reacción endergónica. ¿Por qué motivo? Porque trata de almacenar energía, vamos a considerarlo así, sacando de otros sitios donde exista un exceso de energía, de nutrientes. Cuando hablo de energía, hablo de nutrientes, ¿no es cierto? Recibe o recolecta esa cantidad de nutrientes que está demasiado en otros lados y lo lleva al lugar necesario. Por eso ahí nos menciona también, tengo ejemplos de el proceso de fotosíntesis y el proceso de gluconeogénesis. Es el proceso de regeneración de todas las partes o células de nuestro organismo en un momento determinado. Bien, pasamos a catabolismo. El catabolismo son trabajos que se realizan ya mayormente de una forma interna, a través de procesos determinados. Ahí lo menciona, a través de una respiración, a través de la glucogenólisis y a través de la glucólisis. Pero ¿para qué sirven ellos? Vamos a ver. Es la parte del metabolismo que consiste en la transformación de moléculas orgánicas complejas en moléculas sencillas. Las rutas catabólicas son aquellas que liberan energía. Entonces, ahí podemos nosotros encontrar una diferencia. El catabolismo son aquellas que liberan y el anabolismo son aquellas que recogen. ¿Bien? Catabolismo, liberan energía. Anabolismo, recoge energía. Bien, entonces, a este proceso de liberación de energía lo consideramos como una reacción exergónica, parte del cual se conserva en la formación del ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. ¿Dónde se realiza esto? Dentro del proceso de metabolización, de transformación de nutrientes dentro de cada una de las células. ¿Mm? Y transportadores electrónicos reducidos en NADH y NADPH. Entonces, nosotros tenemos muy específico la participación de cada uno de estos elementos, los cuales van a participar en la transformación y en la comunión
¿no es cierto?, en la unión de los tipos de energía necesarios que requiere cada parte de nuestro organismo. Muy bien, entonces pasamos a otra parte. Cuando hablamos de anabolismo, mencionemos de una palabra llamada fotosíntesis, pero voy a leer primero. Es uno de los procesos metabólicos de los que se valen las células para obtener energía, ¿cierto? Obtener energía. Es un proceso anabólico complejo mediante el cual los seres vivos poseedores de clorofila y otros pigmentos captan energía luminosas procedentes del sol y la transforman en energía química y en compuestos reductores. Y ellos transforman el agua y el anhidrido carbónico, dióxido de carbono, en compuestos orgánicos reducidos, específicamente en un azúcar llamada la glucosa. Y de esa manera, pues, liberan oxígeno. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir en este caso, de que las plantas son aquellas que elaboran que poseen clorofila, ¿no es cierto? Esa sustancia que les permite tener una coloración de la hoja. Entonces, las plantas a través de los pelos absorbentes, pues absorben sales minerales y agua del subsuelo, que son conducidas a través de los tallos, a través de los vasos conductores, tallos leñosos, ¿no es cierto? A través del llamado xilema. Son conducidos hasta una cierta parte, vamos a considerarlo hasta las ramas. Y luego de la parte superior, pues viene el calor del sol, viene el dióxido de carbono y existe un proceso, un momento en el cual ellos tienden a unirse. Dióxido de carbono, agua, sales minerales y calor del sol, y empieza el proceso de fotosíntesis. ¿Dónde se elabora ese proceso? En las hojas, específicamente en los estomas. Los estomas son considerados pulmón de las plantas. ¿Por qué motivo? Porque se encargan de realizar el intercambio gaseoso, quiere decir de convertir a través del proceso de fotosíntesis, de hecho, el dióxido de carbono en oxígeno. Y lo tenemos ahí una fórmula química del proceso de fotosíntesis. Me dice que tengo 6 moléculas de dióxido de carbono más, por ejemplo, 6 moléculas de agua, de un ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo voy a considerar solamente la fórmula. CO2, dióxido de carbono más agua, me da como resultado, esto que veo, C6H12O6, es un azúcar. Es un azúcar que se llama la glucosa. La glucosa. Muy bien. Pero con la liberación de oxígeno. Entonces ahí tenemos nosotros la fórmula general del proceso de fotosíntesis. Muy bien. ¿Qué elementos son necesarios para el proceso de fotosíntesis? Ya yo hace ratos los estaba mencionando. Un poco que sé, a ver, vamos a ver qué sucedió acá. A ver. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tratamos de identificar es de que los elementos necesarios, ya los mencioné también, los repito, tenemos la luz, que es la fuente de energía más importante, el cual da vida a todo ser, ¿cierto? A todo ser vivo específicamente. Tiene que estar presente también la clorofila y otros pigmentos. ¿Y qué es la clorofila? Es una molécula compleja que posee un átomo de magnesio en el centro, unido a un anillo porfirínico. ¿Para qué me sirve este anillo? Para permitir mantener la coloración de las hojas, utilizando esta sustancia llamada clorofila. Muy bien. El agua. El agua es aquel que actúa como fuente de electrones. Nosotros sabemos que en el momento que se absorbe por los pelos absorbentes, pues el agua, en su composición química, tiene moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Y nosotros muy bien sabemos de qué menciona como fuente de electrones. ¿Por qué? Porque dentro de su composición tiene el hidrógeno específicamente, 2 moléculas de hidrógeno,
y ellas tienen una propiedad metálica. Por ese motivo, son conductores de electrones o de electricidad. Y al unirse con los rayos solares, pues se hace el intercambio gaseoso para producir y convertir en savia elaborada. Muy bien. Luego tenemos el dióxido de carbono, que es captado por las hojas a través de los estomas. Hay dióxido de carbono para formar glucosa. Se fija el dióxido de carbono para formar glucosa. Luego tenemos también algunas enzimas fotosintetizadoras. Estas enzimas, ustedes ya lo saben muy bien, son proteínas. ¿Cuántos aminoácidos dan una proteína? 20 aminoácidos, ¿cierto? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo están formados los ácidos? Por un grupo amino y azúcar, ¿no es cierto? Muy bien, eso es bueno siempre recordar. Y en este caso también tenemos la presencia de clorofila, tenemos el radical aldehído más un radical metil. Miren, acá lo vamos a ver. Este que veo, CH3, es un radical metil. Y esto que vemos en la parte de clorofila B es un grupo aldehído. Bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar de que dentro de toda nuestra ramificación, por eso se llama enzima, porque siempre tiene presente también sustancias de magnesio, nitrógeno, y luego la presencia de carbono e hidrógeno, pues eso que no debe de faltar, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Fases de la fotosíntesis. Para que se realice este proceso, pues tiene que seguir dos procesos o dos fases específicamente. Pero utilizando ¿qué? Utilizando el ciclo de Calvin. ¿Bien? Una fase luminosa, ¿por qué? Porque trata de recolectar o recibir o analizar la energía del sol. Convierte la energía solar en energía química, ¿cierto? ¿Y para qué? Para producirse una savia elaborada. ¿Y qué es una savia elaborada? Es aquella sustancia ya procesada útil para una planta. Útil para una planta. Muy bien. Y la fase oscura es donde la energía y la capacidad de ruptura que se genera en la etapa de la fase luminosa serán utilizadas para la conversión del dióxido de carbono en glúcido, me dice ahí, en azúcares. ¿Qué tipo de azúcar se va a formar? La glucosa. Muy bien. ¿Y para qué me va a servir la glucosa? Para el proceso de transformación gaseosa. Transformar dióxido de carbono en oxígeno. Muy bien. ¿Y para qué me sirve el ciclo de Calvin? El ciclo de Calvin me apoya en todas esas transformaciones, porque me dice acá que el dióxido de carbono se combina con el azúcar de 5 carbonos, un azúcar pentosa, ¿no es cierto? La ribulosa, 1 y 5 bifosfato, mediante la acción de la enzima ribulosa, bifosfato, carboxilasa, oxigenasa o ribisco. Entonces, cada uno de ellos tenemos que tener en cuenta, miren acá en la imagen, que tenemos la presencia, para la presencia de un azúcar de 5 moléculas de carbono, tenemos la presencia de dióxido de carbono. Pero al unirse con el agua absorbida por los pelos absorbentes, esta nos regala unas cantidades energéticas, adenosin trifosfato, adenosin difosfato, ¿no es cierto? Más piridina, y tenemos también la presencia de nicotinamida fosfato, tanto positivos y negativos. ¿Pero para qué? Para producir una determinada cantidad de azúcar. Muy bien. Pero profesor, ahí no vemos que dice azúcar. Está azúcar. Está la glucosa, está la celulosa, está el almidón, ¿cierto? Todos ellos son polisacáridos. Muy bien, muy bien. Entonces hasta ahí estamos tratando de entender de lo mejor. Muy bien, luego tenemos la presencia que me dice de respiración celular, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos respiración celular?
el tipo de asimilación de recepción del oxígeno para su transformación. Y dentro de estas respiraciones tenemos la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica. Respiración anaeróbica y aeróbica. Cuando hablamos de respiración anaeróbica, nos referimos a la no presencia de oxígeno. A la no presencia de oxígeno. Es un proceso biológico que consiste en el óxido reducción de monosacáridos, reducción de azúcares y otros compuestos en el que el aceptor de electrones es una molécula orgánica distinta del oxígeno. Quiere decir que funciona muy poco el oxígeno en este caso. La mayor parte es una transformación, un metabolismo interno que se realiza dentro del organismo. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de azúcares que nosotros tenemos en cada célula o en nuestra sangre. Los seres vivos no respiran únicamente oxígeno. Estos seres, llamados procariotas, pueden respirar otras sustancias como sulfatos, nitratos u otros compuestos, ¿no es cierto? Pero acá tenemos un proceso llamado la glucólisis. ¿Cuándo se produce esto? Se produce cuando un organismo trata de respirar sin la intervención de oxígeno, quiere decir los procariotas, ¿cierto? Los procariotas. Hablamos nosotros de la respiración o los tipos de células, los procariotas y los eucariotas, ¿cierto? Y aquellos que no reciben tanto oxígeno, o no necesariamente viven con la presencia de oxígeno, son los procariotas. Se inicia con el ingreso de la glucosa al citosol. ¿Y dónde queda el citosol? En el citoplasma, la parte que se encarga de almacenar la cantidad de proteínas y enzimas dentro del citoplasma. ¿Y dónde queda el citoplasma? La parte central de una célula. El azúcar, la cantidad de glucosa, es degradada parcialmente hasta llegar a un ácido pirúvico. ¿Qué es lo que tiene presente un ácido? Un radical cualquiera, ¿no es cierto? Más un radical carboxilo. Eso está presente siempre. ¿Para qué? Para producir, este radical carboxilo siempre unido al nicotinamida con una cantidad molecular de hidrógenos. Muy bien. Y para terminar, tenemos la respiración celular aeróbica. Es un tipo de metabolismo energético en que los seres vivos extraen energía de las moléculas orgánicas como la glucosa, en el que el carbono es oxidado y en que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. Quiere decir, si no hay oxígeno, si no hay aire, uno no puede vivir, ¿no es cierto? ¿Y cómo se oxida? Vamos a ver acá, en este caso se oxida teniendo en cuenta la presencia de un azúcar, eso es lo que me está diciendo, ¿no es cierto? La presencia de glucosa. Se oxida como glucosa, ahí está, C6H12O6, más la presencia de oxígeno, para dar como resultado a lo que se necesita, a lo que las plantas necesitan, el dióxido de carbono más agua, para que exista humedad dentro de ellos. Muy bien, acá podemos nosotros identificar rápidamente estos dos tipos de respiración, la fermentación anaeróbica y la respiración aeróbica. Cuando nosotros hablamos de anaeróbica, es la disminución de oxígeno para poder sobrevivir. Y la respiración aeróbica siempre tiene que estar el oxígeno para poder realizar una oxidación determinada de los azúcares. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, si es que hay alguna dificultad, vayan ustedes preparando sus preguntas y nos encontramos el próximo domingo. Que tengan un bonito día. Gracias.